yo les voy a estar hablando sobre la filosofía de la naturaleza, también llamada como filosofía natural, que se refiere a la reflexión filosófica sobre el mundo natural y físico en el que estamos inmersos. De esta forma, sus objetos de estudio son los entes inanimados como planetas, estrellas, componentes fisioquímicos de la materia y los seres vivientes. En sí, la filosofía de la naturaleza humana cuenta con una larga y polémica tradición filosófica. Algunos pensadores han negado directamente que tal filosofía exista y plantean un dilema al si debe de existir una filosofía de la naturaleza distinta a la de la metafísica y de las ciencias particulares. El origen de la filosofía natural se remonta a las primeras reflexiones y explicaciones sobre el mundo físico y el esfuerzo por comprender la naturaleza. Esto se remonta al hombre primitivo, el cual tenía un gran asombro por la grandiosidad y la armonía del universo. La filosofía natural se caracterizaba por establecer el origen y la constitución de los seres naturales. Por igual, en esta época se entendía a la naturaleza como una substancia permanente y primordial. Dentro de esta filosofía se encuentran grandes filósofos que dieron los primeros pasos a pensar de una manera científica en relación con la vida y la naturaleza. Entre estos filósofos podemos encontrar a Tales de Mileto, que es considerado como el primer filósofo de la naturaleza. Fue el primero en confirmar que la Tierra es circular y que el agua es el principio de la vida universal. Anaximandro afirma que el universo y la naturaleza están conformados por pequeñas partículas de materia indeterminada que son infinitas. Tenemos a Anaxímenes, que fue el primero en introducir en la cosmología la idea de periodicidad, que es el constante movimiento del cosmos. Tenemos a Pitágoras, que fue el primero en utilizar la palabra cosmos a partir de la teoría armónica de los números. Anaxágoras, el cual en su filosofía sobre el origen de la vida empleó el concepto de panspermia, que sugiere que las bacterias o esencia de la vida prevalecen diseminadas por el universo y que la Tierra comenzó gracias a la llegada de estas semillas al lugar. Sócrates, que es uno de los más grandes filósofos y se le atribuye como el iniciador de la filosofía como disciplina, al igual que describió el alma como aquello que nos califica como buenos o malos. También tenemos a Demócrito, que fue el primero en idear la teoría de que la naturaleza estaba conformada por átomos y creó la escuela atomista junto a Leucipo. Tenemos a Platón, que brindó aportes al corpus de creencias centrales para el pensamiento occidental y del hombre corriente. Aristarco, que aportó con su afirmación de la teoría del heliocentrismo y apoyó con la teoría de la fuerza gravitacional solar ejercida en los planetas. Arquímedes, por último, que aportó con sus fundamentos en hidrostática, estática y la explicación del principio de la palanca, el cual dice dar un punto de apoyo y mover el universo, el cual en sí es un poco contradictorio, ya que este no brinda un punto de apoyo que exista en el universo. Con el paso del tiempo y la evolución de esta teoría, los filósofos de la Edad Media empiezan una lucha contra la visión escolástica de la naturaleza y defienden una visión más científica. Se desarrollaron diversas y profundas explicaciones de corte racionalista, empirista, materialista y dialéctico. En este sentido, los filósofos naturales modernos no son ni científicos ni humanistas, sino que están en el medio. Es decir, que durante este periodo podemos notar ideas que privilegian la especulación, pero por igual también encontramos pensamientos que defienden la experimentación. Por último, en la contemporaneidad, la filosofía de la naturaleza no ha sido reemplazada ni por las ciencias naturales ni por la teología natural. Esta continúa desarrollando su especialidad en varios sectores que se distancian tanto del cientifismo como el de las doctrinas de lo sobrenatural. Teniendo ya las nociones de filósofos presocráticos y de qué es la filosofía de la naturaleza, ahora es el momento de hacerse dos preguntas. La primera es ¿cuál es su relación? Y la segunda es ¿cuál fue su importancia? Sencillamente es entender que la principal aportación de los filósofos presocráticos fue la filosofía de la naturaleza misma, pues fue la base que ellos utilizaron para la mayoría de sus ideas. Por decir algunos nombres destacados, tenemos el caso de un tal Tales de Mileto, que más allá de sus cálculos y observaciones respecto a la demostración de fenómenos como los eclipses lunares y solares, o de que la luna es más pequeña que la Tierra,
o de cuántos días exactamente hay en un año, él basó su filosofía en el agua, ¿no? Él decía que el agua es el principal elemento de la naturaleza y que era el motor de la vida. Un concepto que hoy en día sabemos que es innegable y totalmente cierto. Contrario a Tales de Mileto, tenemos el caso de Heráclito, que él decía que no era el agua, que era el fuego, el principal elemento de la naturaleza, ¿no? Él decía que el fuego es lo que dio origen al alma y al mundo. Y hablando del mundo, él decía que existió, existe y existirá independientemente de la existencia de un Dios y del hombre mismo. Además de que él basaba la universalidad del cambio de las propiedades diciendo que las cosas vuelven a convertirse en fuego, ¿no? O sea que lo frío se convierte en caliente. También tenemos el caso de Anaximandro, que él conformó el término apeirón. Es un término que él usó para designar a la materia como ilimitada, indefinida y en eterno movimiento. También tenemos a Anaxímenes, que propuso conceptos físicos que hoy en día son fundamentales para el estudio de la materia, como pueden ser los conceptos de dilatación y condensación. Además de que estudió las causas de los fenómenos naturales como los terremotos, el arco iris y los rayos. Ahora, para responder a nuestra segunda pregunta, aquí nos damos cuenta que los presocráticos fueron quienes iniciaron con el rompimiento del pensamiento mitológico para dar entrada a un pensamiento racional, y que con su filosofía de la naturaleza se estableció un parteaguas para guiarnos al entendimiento de la especie humana y darle sentido a nuestra propia existencia a partir de intentar entender el origen de nuestro universo, ¿no? Además, adquirimos un dominio o conocimiento objetivo sobre lo físico, es decir, que la ciencia moderna y la filosofía que iba a venir después de ellos no hubiera sido posibles en sus aportaciones. No menos importante es que cabe aclarar que muchas cosas que ellos aportaron bien pudieron haber sido ideadas con antelación, pero se atribuimos a los presocráticos que fueron los primeros los que tenemos en registro. Aún así, siempre vamos a reconocer a los presocráticos como los pioneros de comenzar con el arte del conocimiento en Occidente. Buenas, mi nombre es Armando y hoy les vengo a hablar sobre Sócrates, uno de los principales pilares tanto de la filosofía moderna como de la filosofía antigua o ateniense. Bien, se estima en un aproximado de que él nació en el año 470 a.C. y murió por orden de ejecución, lamentablemente, en el 399 a.C. Dicha orden de ejecución siendo impuesta por el hecho de que, según ellos, confundía a los jóvenes y rechazaba la existencia de los dioses. Ya saben que en esos tiempos rechazar la existencia de los dioses era prácticamente un suicidio. Pero a Sócrates no le importaba. Él entendía que el transmitir su mensaje y aunque sea cambiar la mentalidad de unos cuantos era lo suficiente válido como para sacrificarse, por así decirlo. Sócrates desde muy joven fue estudiado tanto en las ciencias físicas, gimnasia, deportes y demás, como en las ciencias literarias o las ciencias de la mente, matemáticas, escritura y demás. A su juventud, él formó parte de las filas en contra de Esparta de parte de Atenas, pero después de un tiempo se dio cuenta que el camino que estaba siguiendo no era el correcto, o bueno, no era el suyo, y decidió irse por el lado de lo que conocemos actualmente como filosofía. Él decía que lo que viene siendo las riquezas, las adoraciones, las alabanzas, los logros, todo eso era parte externa del hombre y por lo tanto no tenía mayor importancia que la que le dé el hombre. Mientras que la verdadera luz, la verdadera realidad, la verdad, se veía cuando uno se conocía a sí mismo. Él implementaba el conocimiento del yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? ¿Qué función aplico? ¿Qué hago en esta tierra? Y principalmente su manera de enseñar era ir a lugares muy amplios, muy concurridos y enseñar libremente, sin costo alguno. Por esta manera de enseñar, él siempre ha tenido unos ciertos conflictos, roces, con los sofistas. Los sofistas eran en aquellos tiempos aquellos filósofos que a cambio de una remuneración económica daban sus opiniones y sus clases.
pero con el hecho de que buscaban que solamente su opinión fuera la válida, cosa que según Sócrates era solamente pura hipocresía, que la filosofía como tal no se podría obligar a irse por un solo camino, que debería tener varias ramas. Tú contarle algo a una persona, un pensamiento, y esa persona de ese pensamiento saque el propio. Por eso él aplicaba principalmente el hecho de la enseñanza del yo, del valor del yo y la importancia del hombre como tal, el hombre interno, como él le decía. Ahora me gustaría citar una de las frases que generaliza la mayoría de las clases y pensamientos que tuvo Sócrates en vida, la cual es de parte de su discípulo Jenofonte, la cual dice: todo vicio es el resultado de la ignorancia. A su vez, ninguna persona desea el mal. La virtud es conocimiento, y aquellos que conocen el bien actuarán de manera justa. He elegido estas pequeñas palabras de Sócrates, según los escritos de Jenofonte, porque me parecen bastante interesantes para reflexionar sobre lo que es considerado en nuestra sociedad como el bien. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Emil Fermín, ID 1106011. Nada, para seguir con la dinámica de la exposición, hoy hablaré un poco de quién fue Platón. La figura de Platón fue una de las más trascendentales de nuestra historia por todo lo que pudo agregarnos. Fue un filósofo de la Grecia clásica y discípulo de Sócrates, ya que fomentó sus ideas y las plasmó todas en un libro en forma de diálogos. Fue uno de los precursores de la filosofía original, por así decirlo, de los principios de la filosofía, y también precursor del idealismo. Emil, ¿qué es el idealismo? Bueno, el idealismo es una corriente filosófica que fomenta el uso de las ideas de forma pragmática. O sea, si tú tenías una idea, esa idea tú tienes que pensarla, y después que tú piensas esa idea, tú la concretas. Seguimos con la parte de sus pensamientos políticos y filosóficos. Como la mayoría de jóvenes de su época, le inquietaba mucho las ideas políticas. De un momento, con tantos cambios que vivía el mundo, pero tras la muerte de su tutor, Sócrates, quedó desilusionado. De esta forma, el amor de la filosofía y del pensamiento de su maestro y la inquietud política lo llevaron a desarrollar su propio pensamiento basado en los principios filosóficos para crear un pensamiento político que acabase con los males de la sociedad. Bueno, hablaremos un poco sobre la teoría de las ideas ahora. La teoría de las ideas, válida para todos los hombres o humanos, forman una realidad que escapa de la realidad física. Él tenía pinceladas, o sea, él hablaba un poco sobre lo que es la metafísica. Nuestra realidad que muere, desaparece y cambia, y por tanto no puede ser estable y universal, válida para todos los hombres. Pensó que las ideas universales debían ser perfectas y que solo el alma humana, lo único perfecto del hombre, puede llegar a conocerlas. El hombre debe ser educado para desarrollar la capacidad de conocimiento a través del alma. Él fue profesor también, por eso es que él fomenta tanto la educación. La filosofía, hacia sus pensamientos filosóficos, es el medio junto a otras disciplinas como las matemáticas, música y gimnasia que puede desarrollar el hombre para que su alma llegue hasta el mundo de las ideas. De esta forma, este hombre será un virtuoso. Considerado Platón que los filósofos son los hombres más virtuosos y que por tanto los que deberán gobernar un país. Wow. Y que conocerán las herramientas universales. Seguimos con la parte de la educación, por último. Para él era muy importante el tema de la educación, que todos los ciudadanos recibieran una buena educación, ya que esta haría que cada uno desarrollara sus dotes especiales al máximo. Esto permitiría ver que las personas serían adecuadas para desarrollar ciertos tipos de funciones o trabajos necesarios para la sociedad. La educación permitiría reconocer aquellos principios para dedicarse a la filosofía y poder gobernar a comodidad. Bueno, hasta aquí he llegado a mi exposición, espero que les haya gustado.